Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchas gracias al Señor que nos concede una oportunidad más de llegar hasta ustedes en su programa Hombres de Verdad. Sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña, tienen el privilegio y el placer de compartir las verdades de la palabra. Y en el día de hoy el tema que nos ocupa es un tema que la verdad que quisiéramos decir un tema extraño o escaso, pero tristemente es muy frecuente. Y nos referimos a hijos rebeldes. ¿Cómo debemos lidiar con un hijo rebelde? Y yo sé que es un tema que toca a muchos padres cristianos porque tienen esta situación que de verdad que es compleja. José, gusto de estar contigo de nuevo. ¿Cómo ha estado tu semana? Igualmente, Marcos, ocupado en la obra, aquí y allá, pero contento y animado de que el Señor nos da fuerzas cada día. Amén. Es algo que para mí es mágico, es eso. Levantarme, arrodillarme y decirle a Dios, dame fuerza para el día de hoy, dame gracia, tu presencia, tu poder, la guianza de tu espíritu. Así que bajo ninguna circunstancia salgo de la casa sin fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza, Amén. como dice Efesios capítulo 6. Y realmente difícilmente tenga un día malo. Puede ser un día con angustia, puede ser un día con tentaciones, puede ser un día con aflicciones, con cansancio, pero no un día malo, como diríamos, ¿verdad? Sino que Dios en su gracia nos guarda, sostiene y ayuda. Amén, amén. Bueno, nosotros tenemos ya una edad donde nuestros hijos son grandes. Ambos tuvimos 3. Y por la gracia y la misericordia de Dios, no pasamos por esta situación de tener hijos rebeldes. Pero es la gracia de Dios que obra en las vidas de ellos y los transforma. Sin embargo, sin antes haberte preguntado antes del programa, estoy seguro, porque es siempre algo común, que tú tienes allá en la congregación padres lidiando con hijos que se han alejado del Señor o que nunca se han arrepentido de sus pecados y viven una vida de rebeldía contra sus padres, queriendo hacer e imponer su voluntad. Y lo mismo aquí en nuestra iglesia. Eso es algo, como decíamos al principio, más común de lo que uno quisiera reconocer. Así que esperamos que el Señor nos guíe y nos ayude a traer a ustedes directrices prácticas, no solamente de cómo manejarlos, sino también de cómo manejarnos como padre delante de Dios cuando tenemos un hijo con estas características. ¿Qué tú tienes que decirnos al respecto, José? Bueno, quisiéramos comenzar de una manera muy académica en muchos aspectos, ¿verdad? Dando definición de lo que hablamos de esa rebelión, esa rebeldía con los niños. Sé que ustedes van a encontrar libros. Hay un libro que no recuerdo el autor, estaba tratando de ver, que era cómo lidiar con el enojo de nuestros hijos. Creo que ese es de Lou Priolo, si no me equivoco. Exacto, del mismo, así lo recuerdo. Y hay muchas maneras, hay libros que están escritos y sería bueno porque consultando literatura, consultando información, todo parece indicar que este asunto de la rebelión es algo que va a pasar en la vida de todos nuestros hijos de una manera menor, mediana o mayor. Y eso lo vamos a mirar más adelante en las notas que tú tienes y que yo tengo también sobre este tema. Pero estaba buscando, Marcos, definiciones de lo que es la rebeldía, y específicamente no solamente con los hijos, sino en sentido general, ¿verdad? Y dice que la rebeldía es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea esta a los ojos de la persona justa o no, pero es una obligación. También sigue diciendo que es una actitud de la persona que
desafiante, que de forma desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Es bueno que lo mirásemos de esa manera, porque hay algunas palabras aquí interesantes. Primero, dice, mirándolo por parte, esta definición, dice que es un tipo de comportamiento humano. Y para nosotros, comportamiento humano significa comportamiento humano de todo pecador, incluyendo nuestros hijos. Todo comportamiento humano tenemos que saber que es el resultado del pecado. Y igual como Dios tiene que trabajar con nosotros, que tenemos también esa simiente de rebelión, aún siendo creyentes, aún siendo hijos de Dios. Dios hablaba mucho de la nación de Israel y en una porción de la Biblia que estaba leyendo, el Señor le decía, rebeldes sois desde el día que os conozco. Y no es que ellos vivieron toda su vida en rebelión, pero tenían etapas y periodos en su vida de rebelión contra Dios. Y el que se rebela contra Dios, una autoridad como Él es, pues no podemos negar de que se van a rebelar más fácilmente con las autoridades humanas que Dios mismo ha puesto, como son los padres. Así que es un comportamiento humano propio de los seres humanos, pecador, y usted sabe que dice la Biblia en el libro de Proverbios que la necedad está ligada al alma del muchacho. O como dice Salmo 51, aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y eso se va a comenzar a manifestar, como veremos más adelante. No se sorprenda los años que los estudios dicen que comienza a manifestarse esa naturaleza pecaminosa. Entonces es un comportamiento humano. Y usted y yo como padres vamos a ser testigos de eso, de la rebelión de nuestros hijos en diferentes etapas de su vida, en menor o en mayor grado. Otro aspecto también que caracteriza es que es una resistencia, desobediencia o desafío a la autoridad. Recuérdese que la primera autoridad que tiene un ser humano, humana, son los padres. O quienes funjan en esa función, ¿verdad? Porque a veces desde muy temprano un niño puede ser o adoptado, padres adoptivos, o puede ser que por necesidad, por circunstancia, un abuelo, un tío lo críe. Estos niños que han quedado huérfanos porque papá ha matado a mamá y se ha matado a sí mismo. Estaba leyendo reportes de periódico de la cantidad de niños que están enfrentando esa situación. Y muchos de ellos fueron testigos de ese tipo de situación. Y ahorita vamos a mirar más tarde vamos a mirar algunos de los aspectos que pueden propiciar, aparte de nuestra naturaleza pecaminosa, pero que pueden propiciar la rebelión en los hijos. Yo diría, José, que no aparte de nuestra naturaleza pecaminosa, sino como partiendo de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí. Porque es precisamente la naturaleza pecaminosa lo que causa que ciertas circunstancias empujen hacia allá. Sí, pero claro, muy buena aclaración. Pero añadiendo a esa buena aclaración de Marcos, la rebelión, por lo que estaba mirando Marcos, puede venir por la naturaleza pecaminosa del niño, que es natural, pero también puede venir por la naturaleza pecaminosa del papá o de la mamá o del tutor, que puede facilitar, propiciar. Claro. Como casos que más adelante veremos. Claro. Quizás la parte importante aquí es enfatizar algo que a veces la psicología no enfatiza, y es el hecho de que siempre es responsable el rebelde. Una cosa es que tú entiendas que hay circunstancias que lo empujaron ahí, pero otra muy diferente es atribuir la responsabilidad a las circunstancias o a otros. Claro que un niño que crece en un hogar donde los padres abusan, lo golpean, lógicamente tiene que salir, o sea, tiene más probabilidades estadísticas de rebelarse, pero aún así hay otros que pasan por todo eso y no lo hacen. Sí. Entonces es como ese equilibrio de conocer todas las influencias formativas o deformativas, pero al mismo tiempo entender
que son importantes, pero no son definitivas. Es básicamente el punto. Una pregunta que te puedo hacer, con lo que tú leíste, estudiaste, ¿cuándo más o menos se comienzan a manifestar? ¿A qué edades? Que es una pregunta que pueden hacer padres o madres y que tienen ahí en su mente mientras nos escuchan. ¿A qué edades, dicen los observadores de la conducta de los niños, puede comenzar a los niños a manifestar rebelión? Bueno, José, yo te diría, y he dicho esto muchas veces, yo soy alérgico a decir números porque cada caso es particular, pero yo te diría que a veces antes del año ya ellos están manifestando rebeldía. Porque de acuerdo a la definición, los padres, que son la autoridad, están dirigiéndolos y ellos están manifestando de una manera clara que no quieren lo que los padres quieren. No necesariamente son tan conscientes, pero esa actitud pecaminosa que está basada en el egocentrismo, es el egocentrismo lo que lleva a la rebeldía. Es como, yo quiero hacer mi voluntad, no la tuya. A mí no me importa si tú eres autoridad o no. ¿Por qué tú tienes que ser autoridad sobre mi vida? Esa es la esencia de la rebeldía. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que tú dices? Es que yo quiero hacer lo que yo quiero. Esa es la esencia de la rebeldía. Eso se manifiesta en ciernes aún antes del año. Ya cuando el niño tiene 2 años, nosotros hemos oído mucho la frase de los terribles 2, porque ya el niño se comunica más fácil y ahí empieza a manifestar que él quiere hacer su voluntad por encima de todo. De hecho, hemos dicho en otras ocasiones, para un niño el argumento más fuerte en esa edad, él lo da como que es un argumento que ya la discusión se terminó. Es que él quiere. Mi hijo, cómete eso. No, pero yo no quiero. Sí, pero eso es lo que te toca comerte. No, que yo no quiero. Y ya para él, eso en su cabeza debe ser suficiente para que él no tenga que comérselo. ¿Por qué razón yo tengo que hacer lo que yo no quiero? Sí. Entonces, es ahí la importancia fundamental de los padres que o refuerzan consciente o inconscientemente ese comportamiento, o son muy conscientes de la naturaleza pecaminosa con la que sus hijos nacen y ellos les ayudan a entrenarlos a obedecer en lugar de entrenarlos a desobedecer. Es cierto. Hay manifestaciones, hay muchas manifestaciones de eso. Algunos, todo lo que pude consultar, ¿verdad?, de esos observadores, ellos dicen que hay 2 etapas donde por algunos cambios y situaciones es que se da más, se puede observar más la rebelión. Uh-huh. Y es entre los 2 y 6 años. Esa es la primera y la otra es en la adolescencia. Entre los 2 y los 3 años, como decía Marcos, los famosos terribles 2, otros le llaman la edad del yo, los terribles 2, o la edad del yo, y algunos autores le llaman la edad del tirano. Porque, mire, cuando nosotros hablamos de naturaleza pecaminosa, sería bueno aclarar esto. Y es que la naturaleza pecaminosa entró al mundo, yo no diría como un acto de desobediencia, porque es cierto, Dios dio un mandato y así fue. Pero para mí la percepción más clara que tengo es que el pecado entró al mundo por un acto de rebelión contra Dios, de rebelarse contra la autoridad. Y eso obviamente produce desobediencia. Claro. Pero la raíz es, Dios te dijo eso, pero no lo hagas como Él, hazlo como tú digas y te vas a ir bien. Entonces, si partimos de esa premisa, pudiéramos decir que la naturaleza pecaminosa es la capacidad con la que nace el ser humano de ser rebelde sin quererlo, sin practicarlo, sin buscarlo, sin planificarlo. Es algo automático que le va a salir. Uh-huh. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque los padres dicen, me he encontrado con muchos padres que dicen, pero mire, si somos padres cristianos, si lo amamos, si yo no hago nada malo para provocarles, hago esto, hago lo otro, hago aquello. Yo no entiendo cómo ese niño con 3 años o esa niña es tan rebelde. Yo no entiendo eso.
Mire, yo tengo 5 nietas. Y un día nos dejaron a mi esposa y a mí con 2 de ellas. Esa tenía 2 años. Y esa se molestó por algo, y todavía tiene el carácter así. Se molestó fuertemente con algo, y yo le llamé la atención muy enérgicamente. Y ella tomó algo sin mucha fuerza, pero me lo tiró, molesta, me lo tiró. Y yo tomé la correa, y yo nunca le daría, ni estoy animando a nadie que haga eso, ni lo hice tampoco, solamente como una forma de asustarle un poco, ¿verdad? Porque yo creo que cualquier tipo de disciplina, yo se lo digo a mis hijos, del tipo de que no va a haber televisión, o si ellos entendieran que necesita una disciplina corporal, yo les digo, no, eso lo hacen ustedes. No, abuelo, pero hágalo. No. Ni me lo digan ni lo voy a hacer. Bajo ninguna circunstancia. Yo creo mucho en los límites que tenemos los abuelos. Yo quiero ser un buen abuelo, responsable, pero quiero hacer a mis hijos responsables. Y yo no sé si en ciertas circunstancias tendría que hacerlo, pero espero que no. Pero yo le dije, si me vuelve a tirar eso, vamos a tener problemas, yo le decía. Y la agarraba y me la tiraba. Me lo hizo como 5 veces. Como 5 veces me lo hizo. Así que yo lo que hice fue que la dejé y me fui. Obviamente que tú te puedes imaginar que eso no hubiese pasado la segunda vez si fuera mi hijo. No hubiese pasado. Pero ¿de dónde esa niña con 2 años, óyeme, con 2 añitos, tiene esa determinación de rebelarse, de ir en contra de la autoridad? Entonces es bueno que sepamos que que la naturaleza pecaminosa, el comportamiento humano, es algo que se da de una manera natural. Y déjame hacerte otra aclaración, Marcos, porque consultando a algunos autores, no me gusta usar el término psicólogos solamente porque pienso que pudieran haber y deben haber algunos que tienen una buena perspectiva de la vida correcta, y no me gustaría tomar a todos los profesionales ni de la conducta ni de nada y tirarlo en un zafacón o en lugar de basura a todos. Pero sí leí de algunos que decían que es buena la rebelión en cierto aspecto porque es la forma del niño ir creando su propia identidad, como de ir ellos formando su propia persona, ¿verdad? Si, por ejemplo, si ellos dicen, mamá, a mí no me gusta eso, pues se supone que tú no debes obligarlo porque todo el mundo tiene derecho a que no le guste algo. Y ellos lo miran como desde esa perspectiva, pero realmente, padres, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque aunque sí ciertamente hay ciertas características distintivas entre los hijos que nosotros tenemos que reconocerla en la crianza, y eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Quizás no a todos les va a gustar el color azul. No a todos les va a gustar ir a bañarse en la playa. Hay niños que no les gusta la playa o no les gusta tal cosa. Entonces tenemos que respetar, no estamos hablando de rebelión, tenemos que respetar su individualidad y su personalidad. Pero tenemos que ser muy sabios cuando nosotros estamos en ese proceso de respetar la individualidad y la personalidad propia de cada ser humano y de cada uno de los hijos, para que nosotros no seamos favorecedores de conductas rebeldes que ellos las sigan exhibiendo sin ningún tipo de consecuencia. Uh-huh. Entonces, por eso tiene que tener mucho cuidado con lo que usted lee, tiene que tener mucho discernimiento, porque ahora, antes uno iba la gente me decía, recomiéndeme un libro, y todavía me lo siguen diciendo. Y realmente ningún libro dice todo lo que uno quiere saber sobre crianza. Uh-huh. Uno tiene que consultar muchos libros para eso. Ahora tiene la ventaja que tú vas a la internet y rápidamente puedes encontrar resúmenes muy buenos, de verdad, sumamente buenos. Pero yo les animo que siempre que están tratando temas muy específicos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que verlo desde una perspectiva cristiana, todo desde la perspectiva de Dios, desde el diseño de Dios. Usted desarrolle ese discernimiento para que ese tipo de conclusiones que tienen los hombres, usted y yo podamos tener ese discernimiento, sobre todo la importancia que tiene
el hecho de que nosotros lidiemos con la rebeldía de nuestros hijos, porque oiga lo que le voy a decir, les estamos haciendo uno de los mayores bienes que le podemos hacer a un hijo, es ayudarlo a que su rebeldía, su actitud rebelde sea quebrantada, y voy a decirle qué significa eso más adelante cuando regresemos de la pausa. Quédese con nosotros que estamos hablando de cómo lidiar con un hijo rebelde o con hijos rebeldes. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. Estamos de retorno con ustedes y algunas de las cosas tan interesantes que dijo el pastor José Agüero, quería fortalecerlas más todavía. Cuando él hablaba de la naturaleza caída, alguien lo expresó de esta manera para que entendamos. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea con la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Cuando Adán, como el representante federal de la raza humana, peca, la humanidad entera ya está en el estado de pecado. Por eso es que dice el salmista, aquí en pecado me concibió mi madre. Nacemos en pecado. Y después de eso, todos los seres humanos que han nacido después de Adán no tienen la capacidad de no pecar. No tienen la capacidad de no pecar. No en vano el Señor Jesucristo, cuando se encarnó, lo hizo de una virgen. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa se traspasa a través de los padres. Sí. Entonces Él tuvo que nacer con una naturaleza que fuera capaz de no pecar, como en efecto hizo para que fuera un perfecto Salvador. Así que con mucha frecuencia le digo a los padres, algunos se ríen, a otros no les gusta, pero con mucha frecuencia le digo a los padres, mis hermanos, ustedes tienen que ser conscientes. El primer punto para ustedes ser buenos padres cristianos es entender que esa criaturita hermosa, tierna que ustedes tienen en los brazos es un impío. Qué cruel este muchacho, qué cruel. Y a los padres a veces ¿cómo tú le dices así a mi hijo? Mi hermano, ¿por qué, José? Porque tú te estás muy involucrado desde años en el colegio y estoy seguro que tú has lidiado con muchísimos padres que son capaces de decirte, no, pero mi hijo no hace eso o mi hijo no es capaz de hacer tal cosa. Y tú dices, eso no es solamente una falta de conocimiento de su hijo, primariamente es una falta de conocimiento de las Escrituras. Sí, claro. Entonces, nuestros hijos son capaces de eso. En palabras del Nuevo Testamento, es como una de las parábolas que el Señor Jesucristo dio, que decía a un grupo de personas, no queremos que éste reine sobre nosotros. La raíz de la rebeldía es precisamente esa, que todos nosotros los seres humanos no queremos que nadie, no este ni aquel, no, nadie, nosotros queremos ser reyes, porque queremos establecer las reglas, queremos que la vida y el accionar nuestro sea conforme a lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nosotros nos parece bien, y rechazamos que nos digan eso no está bien, pero ¿y por qué no está bien? Entonces, eso no ocurre cuando somos adultos, eso ocurre desde niños. Quizás el niño, o sin quizás, el niño no puede expresarlo de una manera tan clara. De hecho, una de las cosas que siempre digo también es que los niños son más honestos que nosotros. Cuando nosotros crecemos, nosotros aprendemos a disfrazar nuestros deseos, porque si lo decimos claramente, sabemos que suenan feos. Pero estamos siendo igual que los niños. No, que yo no quiero hacer eso. ¿Y por qué no? Yo no quiero. Nosotros lo disfrazamos. Mira lo que pasa y damos un argumento que parece que son razones nobles las que nos mueven a querer hacerlo de otra manera. Mentira. Aprendemos a adoptar una terminología que no suene tan mal. Pero el problema del hombre desde que nace es
esa rebeldía interior, esa inclinación natural hacia el pecado. Como tú mencionabas ahorita, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la rebelión lo alejará, la vara de la corrección lo alejará de él. Es un asunto que nacemos así. Algunos niños son más fuertes, otros menos fuertes. Así que cuando te escuché decir que algunos estudiosos dicen que esa rebeldía es buena, tú y yo no estamos de acuerdo porque eso no es lo que dice la Escritura. Yo pudiera decir más bien que ese carácter fuerte es bueno, porque un carácter fuerte no es malo en sí mismo. Un hombre y una mujer con un carácter fuerte, cuando se apropian de la verdad de Dios, son utilísimos en las manos del Señor. El problema es cuando ese carácter fuerte es fuerte para ir en contra del mandato de Dios. Pues hay hijos que son los más escasos, pero hay hijos que el Señor, de verdad, tú dices, wow, pero esto es... Tú has oído de hijos que van donde los padres, padre, yo necesito, papi, yo creo que tú debes de disciplinarme. ¿Y por qué fue? No, que tú me dijiste que no hiciera tal cosa y yo lo hice. Y tú dices, serio, esos son casos como únicos, pero aparecen. Pero la verdad es que esa no es la generalidad. La generalidad es esconderse, es mentir, es engañar. Y cuando ese tipo de conductas no se trabaja, cuando los padres que son los responsables de trabajar con ese tipo de conducta no lo hacen, esos patrones no solamente se afianzan, sino que se desarrollan y crecen. Y luego llegan a la adolescencia y son esos muchachos insoportables, incorregibles e indomables. Sí. Ahora, para ayudar a los niños, porque a mí me gustan mucho los niños y sobre todo los chiquiticos, es bueno que usted lo vea como un niño que nace cuando están chiquiticos, el primer año, un niño que nace con la inclinación a hacer el mal, pero no impíito, como dijo Marco. Este no puede negar que es un abuelo apoyador. Oye, un abuelo apoyador, dice él, la nieta le tira una cosa 5 veces y él sigue, dice, mira. Bueno, pero eso ya después de los 2, cuando vienen los terribles 2, ahí sí. Ay, sí, pero cuando nace esa criaturita que tú le tienes los primeros meses, esos primeros meses que tú le ayudas a caminar y que son tan nice, tan chulos como decimos nosotros, no lo mire como impío, usted lo mira como alguien. Ahora, ellos se van a comenzar a manifestar cuando tienen 2 hacia adelante. Pero van a manifestar lo que son desde que nacieron. No, vamos a decir que la naturaleza pecaminosa de Adán se comienza a manifestar a los 2. Aunque Marco dice que un poquito antes. Ay, José. Pero... te salió el abuelo, José. No, para que los padres... No, Marcos, pero que si tú le dices eso, ahora cada vez que esos niñitos... Duérmete, mijito, duérmete ya. Lo que le va a decir la mamá cuando está que no quiere dormir, dice, duérmete, impito, duérmete ya. No, porque a los 2 tampoco se le anda diciendo, mire, buen impío. Sí, ya. No. Sí, hay que decírselo, Marco. No, hay que decirle, mire, deje de su desobediencia. Pero no lo vean así, véanlo como un niño que necesita la gracia de Dios y el favor de Dios, pero no como impío. Pero bueno, otro aspecto que queremos resaltar, bueno, decíamos que era la tipificación. A mí, por lo que he estudiado previo, me gustó mucho esa tipificación de los 2 a los 6, porque es donde dicen ya los estudios neurológicos y todo eso, y es donde se va formando el mundo relacional de un niño, su contacto con los padres, es la edad de formación. El mismo cerebro se va desarrollando, los ligamentos que unen a las células del cerebro, células del cerebro, los ligamentos, eso se desarrollan hasta los 5 o 6 años. Y esa es la razón por la que a un niño no se le puede permitir, se debe evitar que le dé una fiebre muy alta, porque le quemas las neuronas y esos ligamentos que unen las neuronas, y eso le va a crear retardo. Yo tengo la hija de un pastor, le pasó eso. Ay, hombre, qué pena. Le pasó eso. Y un pastor que es médico. Wow. Un pastor que es médico, le pasó eso.
y su niñita se quedó con ese retardo Uy, qué pena. por una alta temperatura. Entonces, igual podemos hacer una relación paralela en todas las áreas. Igual como pasa con el cerebro, pues pasa con todas las áreas de formación espiritual, en las áreas emocional, la área mental, la área relacional. Es un periodo donde el ser humano se va desarrollando todo eso. Son unos estudios muy hermosos cuando se mira dentro de todo ese contexto. Los he leído, me gustó mucho en la universidad ver como todo eso en detalle, ¿verdad? Ver lo que permite eso es ver la complejidad del ser que Dios creó y cómo Dios lo hizo, ¿verdad? Porque cuando tú te pones a mirar a un niño, decir, tiene el cerebro igual que yo, las mismas neuronas que yo, tiene los mismos todo, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que no puede a esa edad razonar, entender todas las cosas? Porque los tiene. Y el cerebro no comienza a desarrollársele después de los 7 años hasta alcanzar cierta madurez o tamaño, capacidad. Pero hay algo ligado con el cerebro, el alma, el espíritu, que ni los científicos nunca lo van a separar porque ellos no pueden estudiar el alma y cómo Dios lo hizo. Pero volviendo a ese periodo de los 2 a los 6 años, mire, yo le diría que es la edad más importante de un ser humano. Más importante de un ser humano. Todo lo que tiene que ver con el mundo y en su formación, repito, emocional, mental, relacional, conceptual, de valoración de él o de los demás, todo eso se va desarrollando en esa etapa. Hay algo interesante, no pude traerlo, pero algo interesante es que cuando la Biblia dice que Abraham tomó a su hijo, tomó al muchacho y se lo llevó para ser ofrecido, uno piensa que la palabra muchacho, bueno, uno de 7 o 10 o 12 años, pero los hebreos usan 3 palabras para referirse a muchachos. Y esas palabras hablan de las diferentes etapas de la vida que tienen los seres humanos en ese periodo que uno le llama muchachos. Y lo hacen con la sabiduría que Dios le dio para poder entender y distinguir ciertos aspectos de su desarrollo para que no abusemos pensando que ellos tienen que entenderlo todo, pero también para que no lo subestimemos de que, ay, el pobre niño, él tiene 2 años, no entiende eso, él tiene 5 años, déjalo. Yo tuve un hermano de la iglesia que me dijo, tenía a su hijo en el colegio, comenzó a manifestar acciones de rebelión. Nosotros ahí en aquella época, cuando yo estaba ahí, rebelión era castigo. No me avergüenza haberlo dicho porque estamos hablando de unos 20 años, 25, 30 años atrás. Era vete a la dirección y todo lo demás. Y ahí conmigo no. Pero lo era. Y yo me enteré que también lo era en la casa. Así que cuando yo le doy la queja al papá, que es un miembro de la iglesia, me dice, pastor, pero son niños. Uf. Sí, mijo, pero ya él tiene 7 años u 8 años. No, pero déjelo que son niños. Uf. Usted sabe. Bueno, yo no lo dejé. Porque yo le digo, mire, ellos pueden hacer lo que quieran en su casa. Pero Claro. aquí no. Claro. Aquí no. No importa la edad, yo le digo. No es que lo vamos a agarrar y le vamos a dar una pela, como dicen, le vamos a dar un castigo físico, pero yo recuerdo en el tercero, que ahora es el quinto de secundaria, pero era el año antes de ellos graduarse, teníamos unos niños, Marcos, que eran rebeldes y desobedientes. Yo hice reuniones con ellos. Y la última la hice con los padres. Y le dije, mire, aquí no van a hablar ellos ni van a hablar ustedes. Porque ya nosotros hemos hecho muchas reuniones individualmente con ustedes. Y reuní a todos los padres con los niños sentados. Papá sentado aquí y el niño parado atrás. Y los señalé con sus nombres y se lo dije. Y ustedes saben que estamos batallando con ellos desde muy pequeños. Aquí no sacamos niños por sacarlos. Pero si vuelven a hacer una, se van. Y había un gallito que siempre quería hablar. Uh-huh. No, tú no vas a hablar, mijo. Yo te he escuchado muchísimas veces. Aquí yo no los reuní a ustedes para hablar. Puedo hablar con los padres por el respeto a la autoridad de ellos y eso. Oye, pero hicieron una. 3 se combinaron y lo hicieron. Y yo reuní a los padres y le dije a los niños,
van a terminar el año escolar en su casa, vamos a ser responsables de darle todo lo que necesitan, pero no vuelven y no pueden venir el año que viene. Y el año que viene era su último año y se van a graduar. Porque es que nosotros en el colegio tenemos la idea, Marcos, clara, de que cuando un niño es rebelde a una autoridad fuera de su casa, es porque es sumamente rebelde a la autoridad en su casa. Uh-huh. Sumamente rebelde. Sumamente rebelde. Pero no solo eso, José. Es que yo tengo la convicción que un niño que es sumamente rebelde en su casa no es algo que los padres no tienen control. Es parte de la responsabilidad paterna. Porque no se llega a ser sumamente rebelde de la noche a la mañana. Es que yo empiezo a rebelarme estoy hablando de muchachos pequeños. Y los padres, como ese, deja lo que es un niño. Ah, bueno, pero si tú lo dejas, eso va a crecer. Hay que trabajarlo. Es un niño ahora. Pero ¿cuándo tú vas a trabajar eso? ¿Tú te crees que en la adolescencia, si tú lo dejaste crecer así, en la adolescencia no hay quien lo trabaje? Pero también, sí, claro. Es que la Biblia, cuando la traducción en español es exacta con la traducción hebrea, cuando dice, instruye al niño en su camino. No usa la palabra muchacho. Usa, instruye al niño desde en temprana su edad. Y ese término que tú mencionaste, que el que lo corrige temprano, todo ese tipo de cosas son así. Son declaraciones que hay que tomarlas literalmente. Ahora, habiendo terminado un poquito brevemente de 2 a 6, porque es la etapa de formación, tenemos que también mencionar la adolescencia. La adolescencia es un periodo donde ellos tienden a ser rebeldes porque no pueden manejar. No estamos justificando la naturaleza pecaminosa, estamos diciendo que en el proceso de desarrollo de un ser humano, las etapas de nuestras vidas, pues nuestra naturaleza pecaminosa o nos ayudan o nos desayudan. O sea, a todos, porque la vejez es igual. Si tú no, dicen los estudios que si tú no haces ciertos cambios importantes en tu vida, en la vejez se te va a hacer más difícil, mucho más difícil. Bueno, pero la adolescencia tiene el problema, la dificultad de que en la adolescencia hay un cambio en todos los sentidos en el ser humano. Su desarrollo físico, su desarrollo sexual, su desarrollo mental, emocional, todo eso tiene un cambio porque es cuando el niño entra a ser adulto. O sea, un muchacho de 15 años es un adulto en cuanto a su desarrollo físico. No lo es en cuanto a su madurez, pero ya lo es. Pero pasar de niño a eso tan rápidamente es algo bastante incómodo para ellos. Uh-huh. El adolescente tiende a un día despertarse, levantarse melancólico, otro día un poco eufórico, un día se levanta con ánimo para hacer las cosas, otro día no se levanta, porque todos esos cambios químicos que se van dando en su ser, él no tiene la capacidad de manejar. Uh-huh. Entonces ahí no estamos justificando rebelión, estamos diciendo que cuando se presenten esos actos, y eso lo veremos más adelante, ¿cómo es que nosotros como padres tenemos que reaccionar? Porque el entendimiento de las etapas nos va a ayudar a saber cómo desarrollar, cómo ayudarles. No ser demasiado rígidos, uh-huh, pero sí rectos. Uh-huh. No mover los límites. Ciertos límites se pueden mover, pero no todos. Uh-huh. Por ejemplo, si tú al niño le decías, tú tienes que apagar de la televisión a las 6, pues tú dices, no, mi adolescente yo lo puedo dejar hasta las 8. Uh-huh. Entonces son límites que se pueden mover. Uh-huh. Como si tú tienes un hijo que tiene 20 años y te dice, me voy a estar reuniendo con los muchachos cristianos y voy a venir, qué sé yo, a las 12 de la noche porque me van a traer o me van a pasar a buscar. Yo cuando tenían esa edad, yo le decía, no, yo quédate hasta las 12 o hasta las 12:30, yo te paso a recoger. Si está con los hijos de fulanito, de aquel, uh-huh, y del otro, o si te trae alguien mejor, o si no, yo te voy a buscar, aunque, uh-huh, sea lo más lejos posible. Uh-huh. Pero es bueno que sepamos que la adolescencia per se va a producirlos. Ligado a todo lo demás, obviamente, ligado a todo lo demás. Uh-huh. Marcos, antes que se nos termine el tiempo, a mí me gustaría que tratásemos lo que dice un versículo de la Biblia.
dice la Escritura que nosotros no debemos provocar a ira a nuestros hijos. Efesios capítulo 6, si no mal recuerdo. Ujú, sí. O Colosenses capítulo 4. No, Efesios 6, sí. Efesios Sí. así lo menciona. ¿Sabe por qué, padres? Porque nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación, pero tenemos que ser sabios a la hora de hacerlo y evitar que nosotros con alguna regla, alguna palabra, alguna acción antojadiza, fuera de los límites que Dios nos da de autoridad, nosotros podamos provocar rebelión a nuestros hijos. Y eso yo lo he visto una cantidad enorme de veces. Y yo sé que también tú lo has visto. Que nosotros podemos provocar a ir a nuestros hijos. Y Dios, que conoce la naturaleza, y sobre todo que es un Dios justo, que nos ha puesto en autoridad, pero con límites, porque le ha puesto a los militares con autoridad, pero con límites. Claro. Ha puesto a los jueces con autoridad, con límites. Claro. A los pastores con autoridad, con límites. Igualmente nosotros como padres. Pero me gusta que el Señor lo dice de una manera muy definida. Mira, son muchas las cosas que pueden provocar a ira a nuestros hijos. Muchas. En el texto está muy claramente cuál es la principal. Cuando no los instruimos en la disciplina y amonestación al Señor, los provocamos a ira. Porque dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino instruyanlo en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, si tú no lo instruyes en la disciplina y amonestación, lo mueves a ira. Claro, tú no te vas a encontrar nunca con un muchacho que diga, estoy airado. ¿Por qué? Porque mis padres no me están criando en la disciplina y amonestación del Señor. No vas a encontrar. Pero eso es lo primario. Pero después hay muchísimas otras cosas. Cuando los padres abusan de su autoridad, lo que tú estabas mencionando, por eso algunos confunden autoridad con autoritarismo. Son dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Hay padres que abusan de su autoridad. Hay padres que abusan de ser inflexible, Marcos. Inflexibles, le prometen cosas y no se la cumplen, le dicen haz esto y ellos no lo hacen, le dan un mal ejemplo. De verdad, son tantas las cosas. A veces los hijos van creciendo y los tratan todavía como niños. Eso es terrible. Eso es terrible. Lo hemos dicho aquí muchísimas veces y nosotros lo hemos visto. Padres tratando a muchachos de 18 y 20 años como si tuvieran 10. Tratando a hijos de 25, 27 y 30 años como si tuvieran 17. De verdad. Eso mueve y provoca a ira a los hijos. Y nosotros hablamos aquí del favoritismo. También terrible. El favoritismo, déjeme decirle, es parte de un concepto que se maneja mucho en los profesionales de la ayuda a las personas, y es injusticia relacional, que ahí entra favoritismo y muchas otras cosas más. Hay mucha injusticia a veces en el hogar, y que los hijos observan y que eso los mueve a el enojo y eso los mueve a ser rebeldes contra los padres. Pero yo creo que queremos en otra próxima entrega poder traerles un poquito más de esta área, pero también yo sé que los padres están deseando oír, bueno, ¿y cómo? Denos herramientas, denos consejos, denos orientaciones que nos ayuden a nosotros a poder enfrentar la rebelión en nuestros hijos. Bueno, eso lo vamos a hacer, así que manténgase siempre en sintonía con Radio Eternidad y a través de estos medios y con su programa Hombres de Verdad, para que podamos mirar todas esas facetas de un aspecto tan importante y que no es un aspecto que que hay un porcentaje de hogares que lo tienen y otros no. Yo te puedo asegurar, Marcos, que en mayor o menor manera todos nuestros hogares, cristianos o no, van a ver a sus hijos con actos rebeldes, porque como yo digo, son niños con la naturaleza pecaminosa, no impíos, sino con su naturaleza pecaminosa. Así que para el pastor Marcos Peña y un servidor José Agüero, nos gozamos en estar con ustedes y esperamos que usted continúe con nosotros en la continuación de este tema de cómo lidiar con la rebeldía en nuestros hijos. Esperamos estar con ustedes en un próximo programa.
el abuelito José Agüero y el pastor Marcos Peña. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.